conferencia de misiones. Agradecemos al Señor por la vida de él, de su familia, su esposa, sus hijos, que han estado allí en la Sierra Tarahumara ya por varios años. Han estado allí en este lugar, como ya mencioné, por la mañana, ¿verdad? Los que estaban temprano, lo conozco no desde pequeño, no desde niño, porque yo perdí contacto con ellos, pero sí desde que era un joven que iba a los campamentos. Y ya no voy a decir ninguna cosa que lo vaya a poner ahí, no es para avergonzarlo, nada, pero sí era un joven que hoy glorifica a Dios porque era un joven que era rebelde al mandato del Señor, al camino del Señor, y sin embargo Dios lo tomó, lo transformó, y eso es parte de la gracia de Dios, ¿verdad? Es parte de la gracia de Dios en el corazón de una persona cuando la transforma, cuando la cambia. Agradezco a Dios por nuestro hermano. Después de que el Señor le convirtió y fue al instituto y regresó y comenzó a trabajar y a hacer esta labor con su padre, en los últimos años nos hemos visto más cercanos en este aspecto, hermanos, de colaborar juntos. He estado en su iglesia, él ha estado con nosotros, y gracias al Señor también que le ha permitido conocer al Señor cada vez más y sobre todo entender las doctrinas de la gracia cada vez más, ¿verdad? Uno de los opositores más grandes que yo tuve, bueno, voy a decir esta parte, uno de los opositores más grandes que yo tuve cuando enseñaba las doctrinas de la gracia a pastores era precisamente nuestro hermano Imer, ¿verdad? Pero el Señor en su palabra lo fue guiando, transformando, y creo que ahora es algo importante en su corazón, en su vida, que ahora puede predicar con toda confianza la palabra del Señor, nunca sin medrar, nunca medrando con ella y nunca sin quitarle absolutamente nada, sino lo que Dios le va dirigiendo continuamente a través de ese entendimiento de quién es Dios, cuál es su gracia y qué es lo que nos ha revelado en su palabra. Así que, hermano Imer, que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros en este tiempo. Dios te bendiga. Al estar mi padre ausente, está el pastor Alejandro presente, ¿verdad? Para decir lo bueno que fui. Bueno, yo quiero ser justo con el tiempo. Yo tengo el tiempo del paso, así que ya son las 10:19, así que estamos bien, ¿verdad? Gracias, Edgar. Tampoco no quiero empezar a decir todo el contenido de esta finalización de nuestro estudio, por simplemente decirlo y a llenarlos o bombardearlos de ideas o de pensamientos, porque sí, pero quiero llevar un orden que quise empezar desde el día jueves, no se nos permitió el escenario ni el viernes, pero el Señor estaba poniendo en mi corazón poder hacerlo esta mañana. El plan de redención de Dios, y quiero ser muy claro con mis palabras para que no se tome mal, quiero hacerlo para llevarlo a pensar junto conmigo. El plan redentor de Dios o el plan de redención tiene algunos pequeños problemas, ¿verdad? No con Dios, ni en el plan mismo, sino que asuntos que atañen directamente a nuestra responsabilidad. Porque cuando tú vas a la Biblia, encuentras a un Dios que gobierna y que reina y que es soberano y que dispone y establece. Eso es un descanso, por lo menos para mí. Yo cuando ando predicando, cuando armamos proyectos de evangelismo, cuando armamos proyectos de misiones, cuando formamos proyectos, siempre hay un descanso en lo que Dios es, en su soberanía, en sus determinaciones, en cómo Él reina, pero siempre yo estoy cuidando mi corazón para observar cuáles son mis responsabilidades. Porque tenemos responsabilidades, hermanos. Dios soberanamente, de una forma majestuosa y de una forma precisa, llena de toda sabiduría, nos hizo responsables de cosas. Así que el hombre no va a ser juzgado por la soberanía de Dios, sino por su responsabilidad. Eso es interesante. Vamos a ser llamados a juicios por lo que Dios nos hizo responsables. Y si este plan redentor tiene un elemento problemático, es que ese plan de redención de Dios tiene un pequeño problema y luego una solución que es más grande que el mismo problema. Yo quiero usar una metodología de enseñanza esta mañana un poquito dinámica. No vamos a agarrar un texto y a tratarlo como lo hicimos los 2 días anteriores. Quiero
hacer un pequeño recorrido por el libro de los Hechos. Quiero que pensemos nosotros cómo funciona bíblicamente, por eso es una mirada bíblica las misiones. Así que de primera mano, hermanos, yo creo que quedó establecido desde el primer domingo de octubre hasta el jueves, yo creo que hablé de esto, quedó establecido, hermanos, que usted está consciente, como yo estoy consciente, que Dios ha hecho responsable a la iglesia por llevar el evangelio glorioso de Jesucristo por todo el mundo. Eso no está en juicio, no está en duda. Simplemente las misiones es un monstruo que debemos nosotros desenmarañar. Por ejemplo, quién es un misionero, cómo apoyar misiones bíblicamente, etcétera. Pero lo que yo quiero, hermanos, decir es que nosotros estamos repitiendo, a veces para bien o para mal, doctrinas o enseñanzas que a veces no tenemos los conceptos claros de cómo se formuló. Por ejemplo, ¿de dónde vinieron las doctrinas que nosotros creemos hoy en día? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde nacieron? ¿Quién las escribió? ¿Quién las dejó? Cuando leemos la historia de Martín Lutero, por ejemplo, bueno, vemos que él pega 95 tesis en Wittenberg y decimos, bueno, por lo menos ahí tenemos un legajo de redacción que nosotros podemos emular. Pero en esta nota, hermanos, en el estudio de la maestría de teología que el Señor me permitió hacer, yo le hice una pregunta a mi profesor Ricardo Redding, misionero a Rumania por muchos años, y le dije, pastor, cuando empezaron a intentar formular doctrinas, ¿cómo se le hacía? ¿Qué pensaban? Bueno, él me dio un pequeño formato de cómo se elegían doctrinas en la formación principal de los padres de la iglesia. Es importante esto porque yo tengo que ir a presentarte un problema del evangelio. Hay un pequeño problema en el plan redentor de Dios. Antes de que me tire piedras de decir cómo se equivocó Dios, no, espérame, déjame que termine y luego ya habla conmigo si gusta. Pero con el paso del tiempo, estas doctrinas han venido estableciéndose, hermanos, en procesos largos de estudio bíblico y oración. Hombres fieles como los apóstoles y padres de la iglesia, que estos padres son los discípulos directos de un apóstol, pastores y teólogos reconocidos fueron estableciendo con cuidado estas doctrinas. Por ejemplo, para establecer la doctrina del pecado que nosotros conocemos, se tuvieron que usar, hermanos, 10 años con 1100 juntas. Hombres cercanos a la palabra tardaron 10 años en 1100 juntas para escribir una declaratoria doctrinal acerca del pecado en el hombre y cómo es que esto funciona. Así que una de las metodologías que se usaron en aquel tiempo era que ellos revisaban algo. Ellos revisaban si aquello que querían enseñar Cristo lo había dicho. La segunda revisión de la doctrina era ver si los discípulos también lo enseñaron. Y la tercera revisión era ver si la iglesia lo practicó en el Nuevo Testamento y luego fue siendo una práctica constante hasta nuestros días. Por ejemplo, como bautistas, nosotros no creemos, usando este pequeño método, esta fórmula, no creemos en el lavamiento de los pies. Gracias a Dios. Aunque Cristo lo dijo, lo enseñó y hay un pequeño evento en que a lo mejor los apóstoles hicieron una pequeña práctica, no lo enseñaron así, las iglesias ya no lo siguieron practicando, ¿estamos de acuerdo? Es por eso que no está consistente ni en el pasado ni en nuestra línea doctrinal o escritural. Dicho esto, hermanos, entonces queda claro, y digo esto para asentar, de que Cristo nos enseñó y nos dijo y nos mandó a predicar el evangelio a todo el mundo, es una verdad. Cuando leemos todo el libro de los Hechos, nosotros vemos a una iglesia enseñando, funcionando, evangelizando, estableciendo iglesias. Hay por lo menos 7 palabras, los que están en el seminario conmigo tuvieron que haber hecho esta dinámica. Hay por lo menos 7 palabras usadas en el griego para enseñarnos lo que la iglesia hacía, de hablar, proclamar, enseñar, instruir, etcétera, etcétera. Así que la iglesia hasta el día de hoy, como se decía cuando yo era un niño, los pastores acá detrás del púlpito decían, nosotros somos fruto de que alguien obedeció al mandato de la obra misionera, ¿cierto o no? Somos fruto.
Mi primo Eder le gusta decir que la sociedad nació en Monterrey porque ahí se inventó el cabrito, pero el primer pastor que yo reconozco en la historia que entró con una Biblia fue por la ciudad de Monterrey. En eso sí estamos de acuerdo. Ahí entró uno de los primeros pastores con doctrina bíblica, por no decir bautista, y de ahí se fue extendiendo en México. Y si usted está aquí adorando a Dios, como lo hicimos en esta última parte, quiere decir que alguien tuvo que haber venido con algunos recursos, enviado por alguien a predicar el evangelio a alguien. Por eso está usted aquí en México adorando a Dios como lo está haciendo y no puede mentir. Así que yo quiero hacer una pequeña aclaración para ayudarnos a seccionar por lo menos dos partes de mi estudio. La primera parte, hermanos, o esta aclaración, es que 1 Corintios 1:21 nos presenta un problema. Vamos ahí un poco, vamos a buscar en la Biblia, voy a ser justo con el tiempo, pero yo quiero que usted despierte junto conmigo, quiero que procese conmigo todo lo que estoy diciendo. Hay una problemática en ese texto. El plan de redención del Padre incluía que hombres llevaran el evangelio. Ese es un problema. Mire lo que dice el 1:21, por favor. Ahí están las pantallas, me supongo. Pero ¿qué dice, hermanos? El 1:21. ¿Cómo le plació Dios salvar a los hombres a través de una locura que está calificada con algo? ¿La locura de qué? De la predicación. La exclamación a voz en cuello de las verdades bíblicas. Así que esa predicación inmediatamente nos debe dirigir a que esa predicación tenía que ser hecha por hombres de carne y hueso para expandir el reino de su Hijo Cristo en todo el globo terráqueo. Como diría John Wesley, Dios entierra a sus siervos, pero continúa su obra. Lo que estaba diciendo John Wesley es que la extensión de la gloria de Dios a través de la predicación del evangelio implica que sean hombres, no ángeles, no robots, encargados de predicar el evangelio. Hombres limitados al tiempo y al espacio. Hombres que tienen necesidades como comer, hidratarse, vestirse, se enferman, tienen necesidades humanas en todos los sentidos, y como bien lo expresó el apóstol Pablo y el apóstol Juan, hombres predicadores necesitarían de otros cristianos para llevar a cabo la obra del reino de Cristo en este mundo. Y quiero poner dos argumentos. Primer argumento. Yo sé que la predicación expositiva nos permite ciertos descansos y uno de ellos es no ir de texto en texto, pero bajo este pequeño sistema que quiero establecer esta mañana va a tener que hacer el esfuerzo de despegar las hojas de su Biblia, ¿verdad, hermanos? Para buscar conmigo. Tercera de Juan 5:8. Hágale esfuerzo. Si estuvo aquí el viernes y el jueves, usted sabe que descansamos en tratar un texto. Tercera de Juan 5:8. No sé quién era este gallo, la verdad. Tengo un pequeño estudio de este gallo, pero no lo voy a hacer, simplemente ahí está gallo. Tercera de Juan, versículos 5 al 8, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿De quién está hablando? ¿De quién hablas, Juan? Bueno, esos han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron, y ahí sería un buen estudio, hermanos, ¿quién es un misionero digno de apoyar? ¿Cómo lo evalúo? Porque si son hombres que deben predicar, debe existir una evaluación sobre esos hombres. Y aquí tenemos por lo menos algunos patrones de conducta. No lo voy a hacer, simplemente estoy diciendo, bajo este punto, hermanos, que los hombres que llevarían o el método de llevar el evangelio por todo el mundo sería a través de hombres. No sé por qué Dios lo hizo así. Hubiera sido mejor ángeles que vuelan, ¿no? Si yo pudiera volar fuera de la noche a la mañana, viajaría desde Cril a Urique en 10 segundos. No tendría que ir por toda la montaña manejando y luego bajar. Pero Dios le plació que fueran hombres redimidos
quienes ahora compartieran la fe del evangelio fueran a otros lugares y abrieran puertas, y de inmediato estos textos nos dicen que en la historia aparecieron y se necesitaron hombres como Gallo, que el versículo 7 dice que salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, porque por esa razón, ¿qué? Cooperamos por la verdad. Ahí hay 3 argumentos para evaluar a alguien que se califica como misionero. No lo voy a hacer. Bueno, también Pablo nos presenta este mismo argumento en Filipenses, por favor. Hágale esfuerzo, porque vamos a ir a la parte final a la que yo quiero estar. Filipenses 4, del 10 al 20. Hay un pequeño problema en el plan redentor de Dios. No termino todavía la frase, sea paciente. Ese pequeño problema no está en Dios ni en su plan, está en la mente de nosotros y nosotros mismos, porque de primera mano ese plan redentor implica e incluye hombres limitados a tiempo y espacio, a años, a cansancio. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo vi a mi padre, un hombre fortísimo en toda su juventud, 30, 40, 50 años, y hoy, por ejemplo, él tiene que, cuando llega ya el pardo del sol, él tiene que parar donde esté, porque ya no puede ver de las 6 en adelante, ya no puede manejar. Yo vi al pastor Alejandro en toda la fuerza de su juventud en los campamentos, y hoy batalla un poco para caminar. Lo mismo me va a pasar a mí, no creo que tanto, pero me va a pasar a mí en algún día. El versículo 10, el apóstol habla y es una carta tan elegante, tan profunda. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ustedes volvieron a cuidar de mí. Parafraseo. Yo sé que querían hacerlo, pero no había cómo. Y Pablo abre su corazón de un misionero digno de respeto, de íntegro. No lo digo porque esté llorando, porque tenga escasez. Yo he aprendido a estar como se me presente la situación. Estoy parafraseando, usted tiene el texto. Yo sé vivir en humildad, sé vivir en abundancia. En todo he sido enseñado, para tener hambre, para padecer. No está en tela de juicio eso, porque el Señor me ha fortalecido, dice el versículo 13. Y Pablo es muy humilde y muy sincero y muy íntegro en lo que acaba de decir, porque el 14 dice, pero yo reconozco que bien estás haciendo en participar conmigo, porque estoy encarcelado como un humano, estoy en una tribulación tan profunda. Y sabéis vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, nadie se fijó en mí, nadie participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pablo está diciendo que aunque él tiene gozo en su situación, se siente emocionado de que ahora lo han vuelto a ver para ayudarle en sus necesidades, porque había que pagar por sus comidas en la cárcel, había que a lo mejor obtener un poco de colirio, si estamos de acuerdo en que estaba enfermo de los ojos, había que conseguir a lo mejor tinta y papel, y Pablo tenía que estar pagando. No decía Pablo, yo soy Pablo, vengo por el papel. Ah, sí, Pablo, llévate el papel y la tinta, bienvenido, ¿no? Versículo 16, en Tesalónica me enviaste, ¿para qué? Para mis necesidades. Y yo sé que en este momento hay personas que a veces han endurecido su corazón y dicen, es que los misioneros pastores, hermanos, yo estudié psicología deportiva, psicomotricidad, me faltaron 2 años para graduar como mi amigo Alito, como maestro. Yo puedo tener mi escuela para básquetbol, para fútbol, puedo seguir, puedo obtener una plaza como maestro, como ya me la han ofrecido 2 veces en la región de San Rafael, pero yo estoy consciente de cuál es mi ministerio y mi llamamiento. No estoy aquí porque no tengo otra cosa que hacer. Si estuviera, yo he recibido por lo menos, y el pastor lo sabe, yo he recibido por lo menos 4 o 5 invitaciones para estar fuera de Krill en iglesias grandes, con sueldos grandes, pero yo estoy consciente de mi llamamiento. Aquí Pablo también está consciente. Pablo era bien letrado. Pablo podía dar clase en cualquier universidad en aquel momento. Pablo era buenísimo para hacer tiendas. Simplemente Pablo está diciendo, yo estoy dedicado a extender la gloria de Dios por todo el mundo en la predicación del evangelio. Y él reconoce en el versículo 16, qué bueno que me enviaste, porque yo como humano tengo ¿qué? Necesidades. Y no es que ande buscando dádivas ni esas cosas, no es que ande limosneando ni pidiendo, dice,
sino que yo espero que eso abunde en vuestra cuenta, y todo lo he recibido, habiendo recibido que Epafrodito me envió algo, y cuando vino, no vi cheques, no vi cantidades, no vi cosas que comprarme, simplemente sacrificio acepto agradable a Dios, porque Pablo reconoce que el corazón con que la iglesia dio era un corazón primero para glorificar a Dios y luego para beneficiar al predicador. Este es un pequeño problema, porque, amados hermanos, extender la gloria de Dios por todo el mundo incluía en el plan de redención de Dios elegir a hombres del pueblo redimido, entre sacar a hombres del pueblo redimido, para esos hombres capacitarlos para que ellos se convirtieran en aquellos primeros que fueran a los lugares a hablar, enseñar, establecer iglesias, obras, y luego de ahí, de esos redimidos, sacaba otro hombre para ir a otro lugar a compartir la fe. Y entonces el plan redentor de Dios nos presenta un problema por el corazón duro del hombre, por la mente del hombre, por cómo somos, si me permite la expresión, porque entonces, hermanos, inmediatamente al saber que son hombres los portadores del evangelio, lleva a nuestra mente a pensar: ¿en qué parte tengo yo en este plan redentor? ¿Qué papel juego en este plan de redención? ¿Qué puedo hacer para extender el evangelio en mi ciudad, en mi pueblo, en mi colonia, pero más allá de mi colonia y de mi ciudad? ¿Qué plan juego? Así que eso nos lleva, hermanos, a hacernos unas preguntas que nos lanzan directamente al libro de los Hechos, y vamos allá a Hechos 1:1, por favor. Hágale esfuerzo. Ya no vamos a salir del libro de los Hechos. Yo quiero presentarles la solución. Hechos 1:1. Cuando leemos el libro de los Hechos, iniciando el primer capítulo, terminando ya en el 28, hemos leído 30 años de la historia de la iglesia, 30 años. Es increíble la revelación de la palabra. Usted puede leer 30 años de la iglesia en una tarde con una buena taza de café. Así que es importante nosotros ver que hay una solución para este pequeño problema en nuestro corazón y en nuestra mente. El problema es que la solución es más grande que el mismo problema, como lo voy a establecer en el libro de los Hechos. Las siguientes citas que vamos a leer, hermanos, tienen un patrón que se repite, un patrón que se repite. Vamos a leer varias citas. Hay un patrón que se repite. Ese mismo patrón lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la ayuda a los santos, a las viudas, a los pobres y a los predicadores. Otra vez. Ese mismo patrón que yo voy a establecer en el libro de los Hechos se repite en todo el Nuevo Testamento y luego en las iglesias que crecieron fuera, hermanos, del Antiguo Testamento, aquellas iglesias que siguieron funcionando, porque nosotros tenemos en Apocalipsis Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y luego debajo Treyes, Magnesia y 2, 3 iglesias más que siguen apareciendo, ya no en la redacción bíblica, pero sí en la historia hasta nuestros días. Así que ese patrón siempre aparece allí cuando se refiere a la ayuda a los santos, a las viudas, a los pobres y a los predicadores, bajo el siguiente entendido y las siguientes preguntas. ¿Cómo fue el inicio de las misiones y el funcionamiento de las primeras iglesias, Jerusalén y Antioquía? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron después de que Cristo fue ascendido a los cielos y viene el Espíritu Santo en Hechos 2? ¿Cómo empezó? ¿De ahí hacia dónde? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hicieron económicamente? No tienen una conferencia como ustedes la están teniendo de una promesa de fe. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se eligieron los líderes? ¿Cómo se plantaron aquellas iglesias? Vamos a ver si encontramos este patrón, hermanos, en el libro de los Hechos. Son hombres, aquellos que inician una iglesia. No sé quién inició esta iglesia, no sé quién, no sé si el hermano
Fraser o Hamilton o alguien, Débora, pero él tuvo que venir e invertir su vida y hubo gente que sin duda estuvo ayudándole. Yo siempre estoy sorprendido cuando voy a venir a Juarense, mi padre me cuenta la misma historia y me sorprende siempre de cómo vendía zapatos con el hermano Vázquez y eso siempre me cautiva en la mente siempre de mi padre y de otros hombres de Dios, claro. Pero aquí tenemos un patrón empezando por el versículo 1. Vamos a ver si lo encontramos. En el primer tratado, oh Teófilo. Qué interesante que el Espíritu Santo se toma este tiempo para para mencionar a Teófilo en el libro de los Hechos. No menciona a Teófilo en el Evangelio de Lucas. Solamente aquí es mencionado. En el preparativo de la narrativa de su ausencia física y del inicio de la obra misionera y de iglesias hasta el día de hoy, la primera frase de la inspiración, porque esto es inspiración de Dios también, tiene un propósito en el primer tratado, oh Teófilo, interesante. Eso quiere decir que Teófilo tenía un papel que desempeñar aquí. Bueno, Teófilo en la historia, porque la redacción bíblica no nos da nada. Estuve investigando por meses, por no decir que casi un año, investigando por muchos lados, libros antiquísimos, libros nuevos, no tan nuevos, y Teófilo era un hombre rico, empoderado en los tiempos de Lucas. Y en un pequeño texto antiguo dice que Teófilo era el patrocinador de Lucas porque admiraba que Lucas dejó sus prácticas médicas para seguir el evangelio de ese Cristo. Así que Teófilo, y lo reto porque aquí hay buenos pensadores a buscarlo, Teófilo patrocinaba a Lucas para que él redactara y escribiera y soportó económicamente a Lucas para ser compañero de Pablo, porque Hechos es escrito por Lucas en tercera persona, porque Lucas investiga, narra y en algún momento se vuelve parte literal de la historia. Lucas tuvo que escribir un tratado en 2 partes. Andar cargando 60 rollos de los papiros era dificilísimo. Así que por cultura, un papiro o un documento estaba seccionado en 30, en 30, en 30. Así que Lucas escribe la primera parte. Por eso dice en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y luego tiene que hacer otro tratado, ahora sin Cristo presente, porque el capítulo 1 es una introducción a lo que va a hacer con la iglesia. De inmediato, hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a pensar en que aún Lucas necesitó de un patrocinador para escribir y redactar y recopilar lo que usted y yo podemos leer. Yo no sé si usted se siente bendecido al tener el libro de los Hechos o el libro o el Evangelio de Lucas, o tener una Biblia con pasta y tener la revelación completa. Bueno, alguien invirtió dinero, hermanos. Y en este caso fue Teófilo. Avanzamos, Hechos 1:13, en unos vamos a correr, por favor. Hechos 1:13. En el aposento alto estaban reunidos, ahí están todos los nombres. El versículo 15 nos da el número, ¿cuántos? 120. Estaban en la casa de Juan Marcos. ¿Alguien de aquí tiene una casa para recibir a 120? Invitarles ahí una carne asada. Interesante. Quiero que piense conmigo, hermanos. No estamos haciendo ninguna aplicación directa de ninguna forma. Quiero que vean un patrón que se repite. Esos 120, ¿usted está consciente que comían? ¿Tenían necesidades o no? Sí, bueno, vamos pensando en eso, por favor. Vamos avanzando. El 2:44, vamos avanzando. Vea el patrón que se repite, por favor, hermanos. 2:44 al 46. Lo hicimos aquel día, el jueves. Creyeron, tenían las cosas en común. Verso 45, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían, había necesidades. Compartían el pan en las casas, alababan a Dios.
¿Sí nota cómo el patrón está allí más visible en el versículo 45? No le ponga corrector en su Biblia, ahí está. Vendían sus propiedades. Vamos avanzando, por favor, hermanos. En el 4:32, mire el 4:32, hágale esfuerzo. Los que habían creído tenían un corazón, un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada, lo que poseía. Tenían todas las cosas en común. Daban testimonio, versículo 34. No había entre ellos ningún necesitado. Se vendían las heredades, las casas, y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles. Se buscaba la necesidad de los santos. José, llamado Bernabé, levita de Chipre, 37, tiene una heredad, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Eso es Biblia. Estamos leyendo el puro néctar de la revelación. Vamos a ver si encontramos un patrón. No olviden la pregunta: ¿cómo funcionaron las primeras iglesias? ¿Cómo le hicieron para empezar a compartir el evangelio, establecer obras, llenar la tierra conocida con el evangelio? ¿Cómo salieron? ¿Cómo viajaron? ¿Cómo le hicieron? Vaya pensando en eso. Mire el 9:19, por favor, amados hermanos. 9:19. Está hablando de Pablo. ¿Qué dice de Pablo? Y habiendo, ¿qué? Tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo ahí algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Pablo comió o no comió? ¿Quién le dio? ¿Cómo se le hizo? ¿Dónde fue? Y dijo: saben que yo soy Saulo, pero perseguía, pero ahora me tumbó camino a Damasco. El Señor Jesucristo, y voy a ser un apóstol. Vengo por despensa. Ah, sí, no, tú eres el que se cayó el caballo o del animal que llevas, te doy la despensa. ¿Ese era el sentido? No era el sentido. Vamos pensando, por favor, hermanos. 9:36. Hasta mi hermana preferida en el estudio que hemos hecho de Hechos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Bendito Dios por las Tabitas. Ahorita tenemos Juanitas, ¿verdad? Pero básicamente termina en Ita, así que es más o menos. Que traducido quiere decir Dorcas. Mire la calificación que se le da a Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Miren 9:43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, y ahí aparece un hombre que estaba en contra de la ley literal judía, ¿verdad? Pero ya estaban bajo la gracia en ese sentido. Había un cierto Simón curtidor, y ahí estaba Pedro quedándose con él, y obviamente Pedro tuvo que comer y tuvo necesidad esos días, y luego va elevándose la redacción hasta el 10:1, y ahora nos habla de gente inconversa, gente no creyente. Había en Cesarea un hombre, un centurión, Cornelio, de la llamada italiana. ¿Qué hacía él en el versículo 2? Piadoso, temeroso, generoso, daba sus limosnas. En el 10:10 ya vemos más específicamente que tuvo hambre Pedro, quiso comer y le estaban preparando algo. ¿Está conmigo? Hágale esfuerzo. Ahí estaba, Tuvo hambre Pedro, dijo: yo soy el apóstol de Dios y yo nunca como. En el 10:48, por favor. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué le rogaron los que estaban ahí? Que se fuera porque era carga. No, quédate, ya sabemos que comes, Pedro, te acabamos de dar. Pero quédate más días, queremos seguir hablando, queremos seguir escuchando de lo que tú tienes que decir. En el 11:26 se congregaron ahí, ¿cuánto, hermanos? Todo un año. Yo tengo 3 días aquí y ya no me querían dar café. Por no decir que mi primo. Es lo malo de ser el primo menor, ¿verdad? Sufre todos los agravios de los primos mayores. Hermanos, en ese año, qué increíble
lo que sucedía ahí en la iglesia. O sea, estamos pensando en esta parte humana, no estoy presentando un sermón antropocéntrico en sí mismo como lo presenta esa corriente de pensamiento filosófica, no, estoy hablándote de los primeros cristianos, de las primeras iglesias, de cómo estaba funcionando, qué está haciendo, porque van a decir, bueno, Dios es soberano y Dios va a hacer todo y aquí estoy recargado. No, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre, nunca ha sido así. Entre más conocemos al Dios soberano, más responsables somos. Es así, hermanos. Estamos hablando que extender la gloria de Dios, predicar a Jesucristo, está hablando de lo que se nos ha hecho responsables a nosotros. Lo que va a pasar en las almas, el cuidado de Dios, la provisión, lo que sucede, está sujeto a un Dios todopoderoso. Simplemente obedezcamos nuestra parte. Eso es lo que estoy intentando establecer con un patrón que viene, repítese y repítese, o repitiéndose, mejor dicho, en estos textos. Vamos al 11, 29 y 30, por favor. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que. O sea, ¿tenían los discípulos algo en las bolsas o no? Es lo que dice el pastor. Yo creo en lo que el pastor dice, según el principio de 2 Corintios capítulo 8. Daban conforme a lo que tenían, hacían una evaluación. No dicen aquí, a ver, vamos a orar por fe, ¿cuánto tenemos? No, vamos a ver cuánto tenemos para ahí hacer una administración mental, a ver con cuánto podemos ayudar. Enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea y lo hicieron, y enviaron a Bernabé y a Saulo. Ahí está en el texto. Vamos avanzando, tenga paciencia, por favor. Vamos al 13:2. Había en la iglesia profetas, maestros. Eso nos debe llevar a los líderes, hermanos, de las iglesias, a que la gente nos reconozca por nuestro carácter y nuestra labor como pastores, dignos de un salario, el obrero es digno de su salario. Yo tengo cuidado eso en mi corazón. Aquí está mi esposa, lo sabe. Esto es una verdad, porque en la iglesia había reconocidos hombres como Bernabé, Simón, y ahí está, versículo 2, mire lo que hacían ellos. No andaban ahí perdiendo el tiempo diciendo soy pastor y recogiendo un sueldo sin haberlo ganado. Ellos ministraban al Señor, ayunaban. Y el Espíritu Santo en esa labor apartó a unos, y cuando se apartó, que ellos oraron, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es un griego consistente con otros verbos que están aquí, voy a decir dos más. Esta forma de decir los despidieron significa les ayudaron o les proveyeron para continuar su viaje. Eso significa, hermanos. Entonces que dijeron, el Espíritu Santo los apartó, Dios les bendiga. O sea, no decía eso, amados hermanos. Hablaba de que había una conciencia de que estos hombres eran aprobados no solo por ellos, por su carácter, sino también por el Espíritu Santo, de que eran hombres aptos para promover y llevar el evangelio a otros lados. Por eso los enviaron y los despidieron. 14:23, por favor, amados hermanos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, segundo verbo en el griego, que significa, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No les dijeron, como le dijeron a mi papá cuando lo dejaron en Urique, el pastor que llevaba a mi papá en una troquita, lo bajó en Urique, mi mamá estaba esperando a mi hermano Jonathan que naciera, y bajaron 2 cajas de cartón en Urique, y el misionero les dijo, te encomiendo al Señor, que Dios te bendiga, y se fue. Tenía una mala interpretación del texto. Ahí ese segundo griego, esa forma del habla, cuando dice que les encomendaron, les proveyeron lo que requerían para el propósito que tenían, ir a este viaje misionero. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos acabando ya, hermanos. Vamos bien, díganme de perdida para sentir que está aquí. Sí, okay, gracias hermanos, porque veo que dice el de Monterrey, ya sé a dónde va. 15:30, por favor, hermanos, 15:30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Es el tercer verbo en el griego de enviados. Tiene esa connotación de facultados provisionalmente para
Ir. Entiéndase esa parte, hermanos. El pastor en su momento considero que explicará mejor en su estudio de Hechos cómo son esos verbos griegos que aparecen, que se refieren a proveerles para ir a ciertas obras o hacer ciertos mandados. 15:40, Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Se le dio a este hombre lo que requería para ir a Cilicia, a Siria y confirmar a los hermanos. Se le echó lonche, decimos los de CRIL, ¿verdad? 16, 14 al 15. Una de las mujeres preferidas, aparte de la hermana Tabita, para mí aquí, hermanos, en la historia de Hechos. 14 a 15, una mujer llamada Lidia estaba vendiendo púrpura, adoraba a Dios, estaba oyendo, el Señor abrió su corazón y estuvo atenta y luego se bautizó. Y luego, ¿qué hizo, hermanos? Nos rogó que fuésemos ahí a su casa a quedarnos con ellos. Imagínense a Lidia. Quédense por favor aquí, hermanos. Vamos a cenar, nos toca 10 pesos a cada quien, ¿eh? ¿Se imagina que esa fue la cena, hermanos? Estoy llevándole a que piense junto conmigo. No estoy intentando ser gracioso en sí mismo, sino quiero que piense cómo están sucediendo las cosas. Esta hermana, ¿cuántos años tenía de convertida? Se acababa de convertir. Se acaba de bautizar, tenía sed de la palabra y sabía que escuchar la palabra implicaba ¿qué? Traer a los que estaban predicando a su casa. Y tenía que ponerlos en algún lugar a dormir. Y tenía que darles agua por lo menos. Tenía que darles ahí algo de comer. Mire el 16:34, por favor. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y no dijo cómo comen estos predicadores. Se regocijó, hermanos. Se regocijó de que su casa había creído, o sea, lo que gastó, si agarró la despensa e hizo lo mejor que tenía y comieron todos, ella dijo, no me importa lo que comieron, qué gozo, como el día de ayer en la mañana, los que trajeron los burritos, los panes, eso valió la pena por el hombre que levantó su mano para decir, quiero conocer a Cristo, por lo menos en mí hubo gozo, no sé en ustedes, pero en mí sí, y aunque yo no puse nada. 16:40, por favor, hermanos, vamos avanzando. Lidia, hermanos, es digna de estudiar en el buen sentido de la expresión. Entonces, saliendo de la cárcel, porque les fue muy mal, entraron a casa ahora de quién, hermanos. Wow. Sabían quién era Lidia y su corazón, y lo vieron y le consolaron y se fueron. Ese consolaron ahí significa, hermanos, tiene un sentido de manutención, de cuidado. No sé cómo salieron de la cárcel, pero sin duda salieron muy mal. Y Lidia, recién convertida, aún en contra de su propia vida, estaba recibiendo a los predicadores en su propia casa. 17:4. Algunos creyeron, se juntaron con Pablo y Silas, griegos piadosos y gran número, y mujeres nobles, no pocas. En algún momento, igual que en la vida de Jesucristo, las mujeres nobles significa pudientes, de ellas dependió el ministerio de Cristo y mucho del ministerio apostólico, hermanos. Haga un análisis del libro de los Hechos. Mujeres nobles. Vamos avanzando, voy a usar 10 minutos. ¿Estamos bien? Bien. 18:3. En algún momento Pablo requirió ¿qué? Trabajar. ¿Lo ve ahí? Tuvo que ejecutar un oficio. Mire el 19:10. Así continuó por espacio de 2 años predicando en Éfeso y fue sostenido. Vaya usando ese mismo elemento de pensamiento. El 20:32. Ahora, hermanos, encomiendo a Dios. Pablo es sincero, versículo 33, parafraseo.
no he pedido nada de nadie, he sido bueno con ustedes. Y Pablo desnuda su corazón, versículo 38, se dolieron en gran manera por la palabra que dijo, que ya no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, ¿cómo estamos viendo ya en esta finalización del libro de los Hechos? Estamos viendo una constante, y de repente esa constante nos lleva a otra faceta en la redacción. ¿Y cuál era el pensamiento, hermanos, de la gente que estuvo bajo los pies de Pablo por 2 años? ¿Cómo se sintieron cuando les dijo, me tengo que ir? ¿Cómo se sintieron? Tristes. Su maestro, su pastor, el hombre de Dios que les enseñaba a tal grado que caminaron con él hasta el barco. Hermanos, hoy en día, para tristeza de muchos, encuentro que hay pastores que están sirviendo al Señor y viven, hermanos, en la precariedad. Están ahí buscando de sus monedas para ir a ver a sus familias o hacer algo por sus hijos. Hermanos, tenemos que llegar a la conciencia de evaluar si el hombre que está aquí ha sido puesto por Dios, si el misionero tal ha sido puesto por Dios, y en esa evaluación debemos ir viendo estos patrones de conducta, o uno por lo menos que al final quiero hacer un énfasis en él. Mira el 21 del 2 al 6, vamos a terminar ya. Mira el 21 del 2 al 6. Hallando un barco, tenía que ir a Fenicia, embarcaron. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos. Versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Versículo 5, acompañándolos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, orábamos abrazándonos. Qué increíble es servir a otros siervos de Dios. De este estudio de Hechos nació en mi corazón y en de mi familia. Ya vamos 50% de avanzados en CRID, de construir estos departamentos para pastores que estén cansados, enfermos, tristes, con sus esposas y hijos, y que tengan un lugar ahí donde llegar con todas las comodidades. De aquí nació, hermanos. De este estudio de Hechos nació en mi corazón hacer eso, y con la ayuda de Dios, lo vamos a hacer. Esa es una verdad que debe estar en el corazón cuando nosotros hemos evaluado que alguien es un siervo de Dios, que alguien ha dejado todo por servir al Señor, que tiene un carácter lleno del Espíritu Santo, que es un hombre que se desvive por la obra de Dios. Cuando esté en mí, entonces, estas formas en las que la redacción nos está llevando, era el trato, cómo estaban tratando al apóstol, hermanos. No era una carga, ni mucho menos, estaban con él en el recorrido, en el camino, y me da mucho gozo porque una de nuestras taromaras graduadas de la Casa Hogar, Anita, que trabaja en Chihuahua, me manda un mensaje y me dice, Pastor Imer, cuando el hermano Alfonso ya esté mayor, la hermana Mirna, no se preocupe, yo puedo ir a cuidarlos gratis las 24 horas del día. Mi padre ganó a su padre para Cristo, el primer tarahumara convertido después de 8 años, y luego se convirtió su madre, y luego ella al Señor Jesucristo, y esa expresión de Anita me dio mucho gozo y gusto, porque veo cómo se repiten en el corazón de los verdaderos creyentes estos patrones, amados hermanos. Vamos aterrizando entonces ya, 28 días, vamos a brincando muchas cosas. Vamos al 27.2, por favor, para de ahí terminar. 27.2. Pablo ya viene bajando a Roma, viene difícil su viaje, y mire cómo están los verbos conjugados. Y embarcándonos en una nave adrementina, iba a tocar los puertos, zarpamos. Al otro día, versículo 3, nos trató humanamente Julio, le permitió que fuese a ver a unos amigos. ¿Para qué? Ahí viene otro misionero. No, ni hay que ir, hay que cerrar las puertas. Viene el pastor otra vez, esconde el café, saca el soluble. No sé si estoy llegando al punto, amados hermanos, de lo que yo estoy diciendo aquí. O sea, viene Pablo en un barco, va para Roma, está cansado, está viejo.
Pero mire la conjugación del verbo, dice, embarcándonos. ¿Sabe que Pablo iba prisionero por asuntos legales y los compañeros como Lucas iban como voluntarios? Voluntarios. Se hicieron esclavos para no dejar solo al siervo de Dios. Hay pastores que ahora están rogando a ver quién les ayuda a abrir el templo o a barrer o a poner una mesa como si fuera una carga extra. El siervo de Dios diciendo, ahí viene Pablo. Y se prepararon para recibirle, curarlo, ayudarlo por las sales del mar, las aberturas del cuerpo, lo que había ocasionado. Y el versículo 2 y 3 del capítulo 27, por favor, dice que eran atendidos, hermanos, por ellos. En el 28:10, ya nuestro último capítulo. 28:8. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentría, y entró Pablo a ver, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Ellos también, los otros que la isla tenía enfermedad, venían y eran sanados. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Por qué fue la honra, hermanos? Hay pastores que quieren recibir todo sin hacer nada. Quieren la gloria sin trabajar, quieren los puestos sin trabajar, quieren los aplausos sin desvelarse. Yo recuerdo cuando era niño, aún en la madrugada y muy noche, y aquí está Anaí y la hermana Rosa con su amado esposo, que son miembros por lo menos de nuestra iglesia. Ellos saben cómo nos hemos conducido. Yo me acuerdo con mi papá en las noches visitando, yendo a ver enfermos. Mi papá nunca dice, no, mi horario de oficina se acabó y Mirna necesita ir a comer allá. No, en las noches, en la madrugada, enfermos, muertos, mujeres recién aliviadas en el frío, en La Paloma, una troquita 79 que tenía, yendo a los hermanos. Y ahora, hoy en día, a donde va mi padre, a donde va, los hermanos le reciben con gozo. Le despiden con gozo, porque aquí está, hermanos, por más teólogo que sea o exegeta que sea, no puede eliminar estos textos de la Biblia. ¿Qué hizo Pablo? No, yo soy un apóstol cansado, vengo de Roma, me acaba de morder una serpiente aquí, acabo de prender el fuego, ¿qué más quieren? No, entra a ver al padre de Fulvio, lo sana y los demás empiezan a venir y él en el amor del Señor empieza a servirles como buen ministro. Y cuando se va en el versículo 10, ahora los honraron ¿con qué, hermanos? Con todas las cosas y atenciones y lo necesario para terminar su viaje. Y el ministerio del apóstol bendijo a la demás tripulación. Bendito Señor. Aquí están los textos literalmente, amados hermanos. Así que termino leyendo el 30 y el 31. Aquí perdemos a Pablo, por lo menos en esta narrativa, y después muere perdiendo la cabeza, decapitado. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilada. ¿Quién la pagaba? No voy a decir eso, el pastor cuando estudie eso lo va a decir. Y Pablo no decía, no, yo estoy aquí en el Airbnb, no puedo recibir a nadie, mi horario de oficina, tengo que entregar unas cartas a los discípulos, no, aquí tenemos un hombre de Dios. De la vieja guardia que extraño, hermanos, que pueden llegar a desaparecer. ¿Qué hacía el apóstol? Recibía a los que venían, ¿para qué? Predicarles el reino de Dios y enseñarles acerca del Señor Jesucristo. Y espero que no, pastor, pero si algún día lo desechan aquí, tiene una casa en nuestra casa. Usted lo sabe. Allá tiene una casa, nuestra casa, ¿dónde llegar? Con su esposa, la hermana Carla. Usted lo sabe bien. ¿Qué patrón se repite, hermanos, aquí? ¿Cómo funcionaron los primeros cristianos, iglesias, obras? ¿Cómo funcionaron? Por la generosidad de los hermanos. ¿Sí lo nota? ¿Cómo se expandió el reino? ¿Cómo predicaron? ¿Cómo fueron? ¿Qué hicieron? En todo el libro de los Hechos, léalo. Siempre hubo alguien dispuesto a dar su casa, a dar comida, a dar un medicamento, a cuidar aquí, a soportar acá, como Teófilo, a proveer para que otro escribiera los evangelios, para pagar el barco que iba para aquí, que iba para allá, para encomendar a los hermanos a la gracia, a la iglesia. Siempre hubo generosidad.
Así que el plan redentor de Dios implica hombres. Y la solución que el texto nos presenta es que ese evangelio predicable por hombres sigue necesitando la generosidad de los hijos de Dios. Y si no estamos bien en el corazón, ese es un problema. Porque limitamos nuestra generosidad en esa parte humana y a veces limitamos los alcances en ese sentido de hasta dónde puede llegar el evangelio. Dios nos ayude, amados hermanos, a ser generosos con el Señor y evalúe su propio corazón. Pastor, por favor. Gracias por su paciencia, hermanos.